Hola, amigo de YouTube. Hoy lo que vamos a hacer es germinar semillas de morrón o también llamado pimiento. Morrón nosotros le decimos acá en Buenos Aires, Argentina, en Sudamérica. Lo que vamos a hacer es con un cuchillo abrirlo para luego sacar la semilla. Podemos obtener semillas de varias formas, ya sea comprándolo en una tienda o bien de esta forma. Bien, acá visualizamos la cantidad de semilla que podemos obtener de este morrón. Ahora, en este mini invernadero, que ya hemos hecho otros videos anteriores, después vean el link donde está para que puedan saber cómo hacerlo. Ahí lo van a ver. Ponemos el sustrato, le echamos agua y luego procedemos a poner la semilla a germinar. El sustrato que yo uso es 50% de tierra común, 25% arena de río y un 25% humus de lombriz. Ponemos una buena cantidad y luego procederemos a tapar. Generalmente este semillero o mini invernadero nos es útil cuando no tenemos espacio, vivimos en un departamento, o sea, no tenemos un espacio suficiente como para tener varios semilleros. Entonces vamos a utilizar este método. Otra ventaja que tenemos es que con este método hacemos germinar mucho más rápido la semilla. Acá han pasado 15 días desde que hemos sembrado y ya han germinado bastante bien. Recuerden que para germinar la semilla de morrón necesita una temperatura de 20 a 25 grados. También va a depender de la región en donde ustedes se encuentran. Este cultivo generalmente es de verano. Acá en Sudamérica, a partir de la primavera podemos empezar a sembrar. Bien, una vez que hemos germinado, sacamos esta tapa que luego nos servirá para seguir utilizándolo como mini invernadero. Luego vamos a proceder a abrirlo en 2 o 3 lugares, de modo que podamos sacar para que luego lo podamos separarlo. Recuerden humedecerlo para que sea más fácil después separar los plantines. Bien, hemos sacado ya los plantines conjuntamente con el pan de tierra. Vamos a proceder a separarlo. Háganlo con tranquilidad. Se separa fácilmente si ustedes humedecen la tierra. De paso también ejercitan la paciencia. Esto es algo terapéutico, es algo muy bueno porque nos pone en contacto con la naturaleza. Y así procedemos a separar plantín por plantín, sin miedo. Todavía no ha desarrollado las suficientes raíces, o sea que cuesta sacarlo fácilmente. Luego lo pondremos en estos vasitos de café,
Recuerden siempre reciclar. Esto ayudará a nuestro amado planeta Tierra. Ponemos el sustrato, mojamos y luego con un palo hacemos un orificio para que podamos poner ahí el plantín. De esta forma. Y así vamos a hacer con las cantidades de plantines que tengamos. Una vez trasplantado, recuerden algo importante. Hay que ponerlo en lugar de semisombra o sombra prácticamente por 5 días. El plantín trasplantado. Una vez que vemos que haya tomado fuerza el plantín, ahí podemos ponerlo en un lugar de media sombra. Media sombra, que es donde dé a la mañana sol y a la tarde sombra, o a la inversa. Una vez que haya tenido ya 20 centímetros de alto, podemos ya pasarlo a la tierra. Bien, de esta forma. Y así lo haremos con todos los plantines. Vuelvo a repetir. Hay que mojar la tierra para que sea mucho más fácil la separación de los plantines. No le va a afectar en nada porque aún no se han enredado sus raíces. Esto lo podemos hacer desde el momento que sembramos hasta más o menos aproximadamente unos 15 días. Bien, luego se acuerda el pico de la botella que les he comentado. Una vez que ya tenemos los plantines, vamos a seguir con nuestro mini invernadero. Yo he encontrado esta bandeja para poner todos estos plantines, que como le comenté en el principio del video, lo vamos a dejar en sombra de 3 a 4 o 5 días aproximadamente para que tome fuerza. Nunca hay que ponerlo en sol directo. Recuerden bien, vuelvo a reiterar, nunca poner a sol directo. Ideal para un lugar, un espacio reducido. ¿Vieron para qué sirvió el pico de la botella que habíamos sacado en principio? Le damos esta utilidad. El mini invernadero le va a dar la temperatura y la humedad necesaria para que germine. Bien, luego han pasado aproximadamente 30 días y el resultado sería esto. Ya ahí tenemos un plantín de 15 centímetros aproximadamente. Ya está listo para llevarlo a la tierra o llevarlo en una maceta o un contenedor. Normalmente pueden utilizar una maceta de 20 litros y ahí se va a desarrollar bien, o también podemos utilizarlo de esta forma a este mini invernadero. Espero que les haya sido útil esta experiencia, este video. Hagan sus comentarios. Esto enriquece al canal porque quizá ustedes tengan otro método. Coméntenlo, así otros amigos pueden también aprovechar de su información. Desde Buenos Aires, Argentina, les mando saludo. Cómo plantar.